¿Cómo ve? Entonces, por ejemplo, ¿ya cuánto lleva aquí? O el terreno se lo dejaron, ¿no? El terreno fue herencia de mi abuelo a mi papá. Ajá, Eh, por decir, se le llama parcelas ejidales. ajá, sí, sí. Mi abuelo fue de los primeritos que les tocó la repartición por parte del ejido, porque antes se llamaba Soledad Díez Gutiérrez. Ujú. Soledad Díez Gutiérrez, muy bien, se llamaba Soledad Díez Gutiérrez. Hubo un gobernador, según eso, un gobernador o alguien de la política, y por eso le pusieron ese nombre. Ese señor se llamaba Carlos Díez Gutiérrez y a Soledad se le quedó como Soledad Díez Gutiérrez. Mucho tiempo se conoció así. Y antes de llamar Soledad Díez Gutiérrez era Soledad de los Ranchos. Soledad de los Ranchos. Pero Porque eran entonces, puras comunidades. Sí, sí. entonces, después de eso, hubo un profesor que se llamaba profesor. mm, mm, ¿Cómo se llama? Graciano Sánchez Ron. Él fue el que promovió lo del ejido, Mm. y de ahí se le cambió el nombre a Soledad de Graciano O sea, Sánchez. como tal fue el que lo unió, Ajá, todas las y comunidades. y promovió la repartición de las tierras. Ey. Las haciendas se les expropió, como la hacienda de San Antonio, la hacienda de Santana, San Antonio, Santana, y así varias. Entonces él fue el que la de hacienda de Tinaja. Ujú. Entonces él fue el que promovió la repartición de los ejidos, y mi abuelo fue de los primeritos que le tocó la repartición. Entonces se empezó a trabajar los ejidos, parcelas, que eran de 8 o 10 hectáreas. Mi papá se la dejó de herencia, y mi papá pues nos heredó a nosotros. Ey, sí, sí. Pero ya a nosotros nos tocó menos terreno, porque de 8 hectáreas ya nos repartimos entre 5 hermanos. Cinco. ¿eh? Y ya nos tocó menos, pero aquí tengo viviendo exactamente 50 años. 50. Llegué de 12 aquí. Ey. Fue cuando se lo dejaron, ¿no? Ya se lo habían dejado. Ey. Y tengo 50 años viviendo aquí. Pues aquí he visto. Bueno, cuando yo llegué aquí, pues no había casas, no había nada, no existía periférico. He visto crecer la ciudad, he visto crecer todo. Cuando yo llegué aquí, Avenida de la Paz, digo, Avenida Universidad, Ujú. estaba todavía sola, o sea, todavía era monte en la orilla de la 57, Sí, sí. y lo único que estaba era Juárez ahí Ey, parado. Juárez, sí. Y entonces, el que estaba ahí y que le daba pues algo de respeto era que es una guardería o jardín donde trabajaba el padre Peñalosa. Es El hogar del niño. el hogar del niño, sí, sí, Eh, sí. Pues ahí sigue. ahí sigue, pero ese era el único que estaba. Y Ey. era puro monte. Sí, sí. Y ya después fue la central camionera. Entonces Ujú, era la acá. central camionera y el hogar del niño nada Y más. hasta ahí llegaba. Y puros campos de fútbol. Los campos se los conocían como los campos de las águilas. Y pura tierra, pura tierra. Pulquerías, gente vendiendo pulque, o sea, basureros ahí en la orilla. Mm, y ahí se vino al pasito Ah. las, la urbanización. Pero sí, pues Entonces, sí. por decir, la Virgen aún no existía, o sí, nada. No, la Virgen tiene poquito, ponle unos 15 años. 15 años. Ey. Y la Virgen era de unos señores eh, que también de herencias, eran gente de económicamente bien. Sí. Eran los señores Córdoba. El dueño de la Virgen se llamaba Julio Córdoba. Él murió eh, chicando un pozo hacia abajo. Se rompió Nada. el palo en el que estaba apoyándose y se fue y se mató. Y ahí quedó. Y ya después el rancho se vino abajo y vendieron y Vendieron.
fraccionamiento de la La Virgen. primera no supongo, la primera Sí, funcionamiento. y pues ya de ahí para el Ah, Real. porque ahorita ya casi va a llegar hasta acá, ¿no? La Virgen. Pues es que la Virgen esta ahí donde está, ese era un rancho. Era un rancho. Era desde donde está la glorietita Ajá. hasta aquí está la orilla, era un solo rancho. Porque era gente de, todavía de la gente que, descendiente de gente de hacendados, de que Ujú. tenían demasiadas tierras. También había unos que se apellidaban gallegos, tenían, hasta la fecha, tienen huertas ahí en Soledad, junto a Pavón, y tenían un rancho muy, bueno, tenían un rancho muy grande aquí enseguida de la Virgen. Sí, Y sí, ese sí, total, sí. un tal kilo. Ahí, sí, más o menos. Entonces era de los señores gallegos y tenían, no, pues tenían muchas tierras, muchas tierras. Y pues se va acabando porque muchas de las veces los hijos Ya no quieren seguir. no, o no les gusta No les trabajar, gusta. no les gusta progresar y pues, se comen lo que les dejó el papá. Y venden. Eh, Y es cuando crecen los fraccionamientos. sí, porque los papás trabajaban para tener dinero, Sí. hacían latifundios y los hijos querían traer carros deportivos, Sí. llamémosle un Mustang 80, un Sí, sí, 84, Lo topan esos años. ¿cómo se les llama a los chavos que andan en carrazos deportivos? Tienen un nombre. Mm, bueno, acá en el rancho les decían hijos de papi. Ey, Y como mis reyes. ándale. Ey. Y entonces se querían dar buena vida, pero sin trabajar, sin esforzarse Sí, pues, nada. Pues vendí y vende la cereza hasta que se acaba. se acaba. Pero pues, el ejido va a grandes pasos, desaparece.